En esta mañana vamos a responder a una pregunta que ya se ha ido comentando en otras ocasiones, y la pregunta es: ¿por quién murió Cristo? ¿Por quién murió Cristo? Si me acompañáis a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, nos dice el apóstol Pedro, movido por el Espíritu, primera de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Y creo que en esta mañana ya hemos cantado sobre ese sacrificio, sobre esa preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Como sabéis, la obra de expiación de Cristo requería que Él mismo se ofreciera como un sacrificio en sustitución por otro, un sacrificio en el que su sangre fue derramada en la cruz para aplacar la ira de Dios contra el pecador y que recayera sobre los hombros del Señor Jesucristo. Mediante ese sacrificio, ya estamos viendo en Romanos, por activa y por pasiva, que el pecador es declarado justo, el pecador es reconciliado con Dios, el pecador es adoptado a la familia de Dios. Y en las Escrituras encontramos multitud de textos que nos hablan de la expiación de Cristo. Y estos textos nos hacen plantearnos una pregunta: ¿por quién murió Cristo? ¿Por toda la humanidad o solo por sus escogidos? O en otras palabras, ¿la expiación de Cristo fue ilimitada? Es decir, ¿Cristo murió por todo el mundo? ¿O la expiación de Cristo fue limitada? Es decir, ¿Cristo murió solo por sus escogidos? Y yo no puedo responder a esta pregunta. Solo la Biblia puede responder a esta pregunta, porque solo la Biblia es confiable y es la única que nos puede dar la respuesta a esta cuestión. Y mirad, el teólogo Charles Hodge dijo que es el deber de todo teólogo subordinar sus teorías a la Biblia y enseñar no lo que a él le parece verdadero o razonable, sino solo lo que la Biblia enseña. Dice este teólogo que es el deber de todo teólogo. Y teólogo no es aquel, o no es únicamente aquel que estudia en un seminario de teología, sino que teólogo es todo aquel que estudia a Dios para tener un conocimiento de Dios. Por lo tanto, todos, absolutamente todos y cada uno de los cristianos somos teólogos. Porque todos estudiamos la palabra de Dios, o al menos deberíamos de hacerlo. Todos escudriñamos la palabra de Dios, o al menos deberíamos de hacerlo, para conocer mejor a nuestro Dios, para conocer mejor su voluntad, sus atributos, sus promesas, sus mandatos, y todo ello, como se nos ha recordado en esta mañana, no para nosotros, sino para la gloria de Dios, y para ser nosotros conformados a la imagen de su Hijo para la gloria de Dios. Ahora bien, si esto se aplica a todos los creyentes, cuánto más a los que nos subimos a un púlpito a predicar la palabra, y veremos, si Dios lo permite, esto más en profundidad el próximo jueves en Santiago capítulo 3. Pero nosotros no nos subimos a un púlpito a enseñar lo que nos gusta. No predicamos lo que encaja dentro de nuestros esquemas mentales. No buscamos proclamar lo que es políticamente correcto o lo que creo que le va a agradar o que me demanda el auditorio, sino que los que predicamos somos meros heraldos, meros portavoces de la palabra de Dios, de lo que Dios ya ha revelado en su palabra, y eso es simplemente lo que exponemos. Mi opinión no vale absolutamente de nada. No tengo que añadir nada al mensaje, no tengo que quitar nada del mensaje. Y en esta iglesia creemos en la inspiración plenaria y verbal de la Biblia. Es decir, creemos que absolutamente toda la Biblia, de principio a fin, ha sido exhalada de la boca de Dios. Y esto implica que los escritores humanos que escribieron la Biblia fueron movidos por el Espíritu Santo para plasmar por escrito exactamente todo y cada una de las palabras que Dios nos quería revelar, ni más ni menos.
Es por eso que procuramos ser diligentes a la hora de entender el texto bíblico para poder predicarlo con precisión y aplicarlo correctamente a nuestras vidas. Teniendo esto claro, tenemos que recordar las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 1, 8 al 9. Dice Pablo que, mas si aún nosotros, o sea, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro mensaje, otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, y también ahora lo repito, si alguno predica algo diferente, un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. Así que si ahora mismo viniese el apóstol Pablo y se subiese a este púlpito, o se abriesen los cielos y apareciese un ángel y nos deslumbrase, pero nos dijese un mensaje diferente, no nos dejaríamos llevar por lo sobrenatural o novedoso de ese mensaje, y mucho menos ser llevados por cualquier viento de doctrina. Ahora bien, no confundamos no dejarse llevar por cualquier viento de doctrina a no querer someterse a la palabra de Dios. Así que de la misma manera que nos hemos de mantener firmes en la verdad de la palabra, también frente a ella tenemos que ser humildes y tenemos que ser diligentes, como aquellos de Berea que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente la Escritura para ver si estas cosas son así. Daba igual que fuera el mismísimo apóstol Pablo el que estuviera hablando, que ellos lo cotejaban con las Escrituras para ver si estas cosas eran así, si lo que Pablo decía era conforme a las Escrituras. Así que, si a la luz de las Escrituras veo que lo que me predican es así, si las Escrituras me demuestran que lo que la Biblia dice no coincide con lo que yo pensaba, aunque lleve 10, 20, 30 años, toda una vida pensando otra cosa, tengo que recibirlo con toda solicitud. No podemos dejar que nuestro orgullo nos impida reconocer nuestros errores. No podemos permitir que nuestras tradiciones, los temas con los que nos sentimos a gusto y ahora la Biblia nos dice que eso no es así, se anteponga a la verdad de la palabra de Dios. Y por supuesto el primero que se lo tiene que aplicar es un servidor, porque somos humanos, somos falibles y nos podemos equivocar. Por tanto, mi reacción al escuchar la pregunta ¿por quién murió Cristo? No ha de ser cerrar mi corazón, cerrar mis oídos por si no me gusta lo que escucho. No ha de ser apagar el vídeo si lo estás escuchando desde tu casa. No ha de ser reaccionar, me levanto y me voy porque yo sé muy bien la respuesta y no me interesa lo que me tengas que decir. Sino que mi respuesta tiene que ser escuchar con atención, con toda diligencia y, al igual que los de Berea, escudriñar lo que oyes a la luz de las Escrituras. Si lo que se te está predicando, si estas cosas son así, conforme a la palabra. Y de hecho esta tiene que ser nuestra reacción el 100% de las veces que se nos predica la palabra, no solo en esta mañana. Así que dejando esto claro, vamos a hacer memoria de lo último que vimos en Romanos capítulo 5. Porque en este capítulo leímos dos versículos, uno de ellos nos decía, Romanos 5, 6, que mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. La palabra de Dios es clara en que el 100% del ser humano es pecador, en que todos los seres humanos son impíos. Así que si hemos leído Cristo murió por los impíos, la pregunta es, ¿entonces Cristo murió por todo el mundo? Pero es que dos versículos después leemos que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese nosotros hace referencia específica a los creyentes. Así que entonces, ¿Cristo murió solo por los creyentes? ¿Se está contradiciendo el apóstol Pablo en dos versículos? La respuesta con mayúscula es no. Ya hemos dicho que los escritores de la Biblia escribieron movidos por el Espíritu Santo. Por tanto, Pablo escribió justo lo que Dios quería decir exactamente, sin error, sin contradicción. Así que la única manera de determinar el significado correcto de cada texto bíblico es mediante la analogía de la Escritura, es decir, que la palabra se interprete a sí misma, interpretando el texto, el versículo, a la luz del resto de las Escrituras para entenderlo correctamente.
Y si encontramos versículos que aisladamente parecen contradecirse, o si tenemos un pasaje fuera de contexto que cada uno lo puede interpretar de diferentes maneras, la interpretación correcta será la que armonice con el resto de las Escrituras. No la que me suene mejor, no la que cuadre mejor con mi lógica, no la que me han enseñado desde pequeño, sino la que armonice con el resto del texto bíblico. Y dicho esto, volvemos a la pregunta: ¿por quién murió Cristo? ¿La expiación de Cristo fue ilimitada o la expiación de Cristo fue limitada? Algunos de los que defienden que la expiación fue ilimitada, lo primero que hacen es buscar versículos relacionados con la expiación de Cristo que incluyen palabras tales como todo, nadie, mundo, que aparentemente, y digo aparentemente entre comillas, abarcan el 100% de las personas, y sin argumentar absolutamente nada, sueltan un listado de versículos y dicen: ahí tienes la prueba de que yo tengo razón. Pero por su parte, algunos de los que defienden también que la expiación es limitada, hacen exactamente lo mismo. Buscan una lista de versículos relacionados con la expiación, pero ahora en los que aparecen las palabras muchos, y dicen: ahí demuestra que yo soy el que tiene la razón, pero tampoco explican nada más. Y mirad, mis queridos hermanos, esto no se trata de una pelea de gallos a ver quién saca más el pecho y echa al otro gallo del corral. La palabra de Dios es algo serio. La palabra de Dios es nuestra norma suprema de fe y conducta. Así que necesitamos hacer un examen diligente de lo que predicamos, de los versículos que compartimos con los hermanos, no para llevar yo razón y demostrar que tú no la llevas, sino para decir que dice Dios y someterme yo a su palabra. Lo de tener un listado de versículos no es malo en sí. Es más, es un buen primer paso para recabar información acerca de cualquier tema bíblico. Pero tenemos que sumergirnos en la Escritura para interpretar correctamente esos versículos y no usarlos aisladamente con una buena intención equivocada o para demostrar que yo soy el que tiene la razón. Por lo tanto, y ahora puede que sea un poquito denso lo que viene, os pido mucha atención, pero lo primero que vamos a hacer es simplemente, para tener una visión global de lo que estamos hablando, es leer bastantes versículos que hablan de la expiación en los que aparecen la palabra muchos, la palabra todos, la palabra nadie, la palabra mundo. Y los que estáis tomando nota, no os agobiéis. Luego os puedo pasar el listado de todos los versículos o podéis ver otra vez la grabación para tomarlo. Pero no perdáis el hilo. ¿Qué número ha dicho? ¿Qué versículo me faltaba? Porque van a ser simplemente la lectura de bastantes versículos intentando no hacer ningún comentario al hilo. Textos en los que, relacionados con la expiación, aparecen palabras tales como todos, nadie o mundo. Juan 1:29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Segunda de Corintios 5:19. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Primera de Timoteo 2, versículos 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Primera de Timoteo 4:10. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en Dios, en el Dios vivo, que es Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes.
Primera de Juan 2:2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si estos fuesen los únicos versículos de toda la Escritura que hablan del sacrificio de Cristo, en un principio, sin un examen en profundidad de los textos, en un principio podríamos llegar a la conclusión de que Cristo murió por todo el mundo, por el 100% de la humanidad. Pero es que resulta que hay muchos más versículos que hablan del sacrificio de Cristo y que dicen claramente que no fue por todos, sino que fue por un grupo determinado, por sus ovejas, por sus escogidos. Isaías 53, 11 y 12. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojo, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 26:28, porque esto es Jesús el que está hablando, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos, para el perdón de pecados. Marcos 14:24, y les dijo Jesús, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:15, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, doy mi vida por las ovejas. Juan 15:13 al 16. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Juan 17:20, mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hechos 20:28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre, a la iglesia de Dios. Romanos 4, 24, 25. Sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y está hablando de los creyentes. Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Romanos 8, 32 al 34. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas estas cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Efesios 5, 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo ¿por quién? Por ella. Tito 2, 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Hebreos 2, 10 y 11. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando a muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 5, 9. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente eterna de salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 9, 28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Ya queda menos. Primera de Juan 4, 9 y 10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y el último por ahora de la lista, Apocalipsis 1, 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Y está hablando de los creyentes. Así que simplemente, aunque no nos vamos a quedar aquí, pero simplemente con la mera lectura de estos listados de versículos, es imposible argumentar que el sacrificio de Cristo fue por todos, sin contradecir las Escrituras. Lo hemos leído en las palabras del propio Señor Jesucristo. Es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Mateo 26, 28, Marcos 14, 24. Pero si solo lanzo estos listados de versículos y me posiciono en una de las dos posturas y no digo nada más, lo que estoy haciendo es confusión, no aclaración, porque aparentemente entonces mi Biblia, la palabra de Dios, inerrante, infalible, se está contradiciendo. Por mucho, por todo, por nadie, por el mundo. Y ya hemos dicho que está claro que la Biblia contiene estas palabras, las hemos leído, pero aún está más claro que la Biblia no se contradice. Así que tenemos que entender el significado exacto de las palabras en cada frase. Así que vamos a hacernos unas preguntas. La palabra muchos, referida a personas, en algún contexto, os pregunto, no hace falta que respondáis en voz alta, pero haceros la pregunta, en algún contexto en el que cualquiera que os podáis imaginar, la palabra muchos puede significar el 100% de las personas en su totalidad, en algún tipo de contexto? No. Puede implicar un gran número de gente, pero nunca el 100% de las personas. Son muchos, no son todos. Por otra parte, la palabra todos, mundo, nadie, que puede significar el 100% de las personas, en algún contexto puede no significar el 100% de las personas. Y en este caso la respuesta es sí. Depende del contexto el significado de la palabra.
La Biblia deja claro que todos los seres humanos, el 100% de la humanidad, hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. El 100%, no se escapa ni uno. La Biblia deja claro que nadie, el 100% de la humanidad, es incapaz de salvarse por sí mismo debido a ser pecador. La Biblia deja claro que el mundo, el 100% de la humanidad, somos pecadores que estamos bajo la condenación, la ira de Dios y que merecemos la condenación eterna en el infierno. 100%. Pero hay otras ocasiones en que las palabras todos, nadie, muchos, no significa el 100% de las personas. Y lo podríamos demostrar con nuestro uso del lenguaje cotidiano, pero no voy a usar ningún ejemplo del lenguaje cotidiano, sino ejemplos de la palabra de Dios. Mateo 10:22. Y seréis, dice el Señor, seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El Señor Jesús advirtió a los cristianos de este mundo que tendremos persecución, que tendremos rechazo, pero la pregunta es, ¿somos odiados por el 100% de la humanidad? Yo aquí no me siento odiado por el 100% de los que estáis aquí, vosotros pertenecéis a la humanidad. Pero es que incluso de los no creyentes puede haber rechazo, puede haber burla, pero yo no soy odiado por el 100% de las personas no creyentes que conozco. Sino que cuando dice el Señor, seréis odiados por todos, por causa de mi nombre, está diciendo que seremos odiados por todo tipo de personas, de toda nación, de toda cultura, de todo sexo, de toda edad, de toda posición social. Cuando Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento para el perdón de pecados, leemos en Marcos 1:5 que acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Pregunta absurda. El 100% de la región de Judea, el 100% de las personas de Jerusalén estaba allí en ese momento y el 100% se bautizó confesando sus pecados. No. ¿Dice la palabra todo? Sí. ¿A qué se refiere todo? A todo tipo de gente, de toda nación, de toda cultura, de todo sexo, de toda edad, de toda posición social. En Hechos 19 vemos que el ministerio de Pablo hace que mucha gente se vuelva a Cristo y los plateros que construían los templecillos veían peligrar el chiringuito. Y dice Hechos 19:27, estos plateros, no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojado de su grandeza. Esto está escrito en la Biblia, ¿eh? El mundo entero, el 100% de la humanidad adoraba la grandeza de Diana antes del ministerio de Pablo. Todos y mundo. No. Pero gente de toda cultura, de toda posición social, de todo sexo, hombres, mujeres, de toda edad, adoraba a esa diosa. Hechos 24:5, hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones en todos los judíos por el mundo entero. Y es el líder de la secta de los nazarenos. ¿Pablo provocaba disensiones en el 100% del planeta Tierra, en el mundo entero? No. Pablo viajaba a muchos lugares y allí donde la predicación era proclamada, se creaba disensión por todo el mundo, por todo tipo de gente, de cultura, de raza, de edad, de sexo, de posición social. Y estos usos similares se aplican a los versículos que hemos leído de todo, mundo y nadie. No hacen referencia al 100% de la humanidad. Y hoy no tenemos tiempo para verlos todos uno por uno. No tengo ningún problema en que podamos tener un estudio en el que veamos los versículos uno por uno. Pero vamos a ver uno o dos de ellos para entender esto. Hemos leído Juan 3, 16 y 17. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envía a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y no podemos perder el contexto, no podemos perder de vista la audiencia original. En muchas ocasiones en el idioma original mundo tiene que ver con contexto geográfico, no con totalidad de personas.
Por otro lado, no podemos olvidar que los judíos creían que por el hecho de ser judíos merecían la salvación y que el resto de la gente, los gentiles, eran carne del infierno. No pertenecían al pueblo de Dios. Todos, por ser gentiles, tenían que ser condenados. Así que tiene que llegar el Señor Jesucristo y aclararle: no he venido solo a salvar al pueblo judío, sino que he venido a salvar al resto del mundo. A los gentiles también. Pero eso no implica que vino a salvar al 100% de los judíos, ni al 100% de los gentiles. El mismo Juan, que escribe estas palabras, que amó Dios al mundo, que no envió Dios al mundo a su Hijo para juzgar al mundo, escribe en Apocalipsis 5:9 que cantaban un cántico nuevo, y es el mismo escritor, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, habla del sacrificio de Cristo, y con tu sangre compraste para Dios, ¿qué es lo que dice Apocalipsis? A gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Pero mirad el orden de las palabras, no dice a toda la gente, sino a gente de toda. Y no es lo mismo. Vino a salvar a judíos y vino a salvar a gentiles. Y un texto más, segunda de Pedro 3:9, y como digo, no hay ningún problema en que podamos tener un estudio de todos los versículos que hemos leído. El Señor no tarda, segunda de Pedro 3:9, lo hemos leído antes, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Solo tenemos que leer el capítulo 3 entero, el contexto inmediato, para entender quiénes son nadie y quiénes son todos. Versículo 1, segunda de Pedro 3:1. Amados, se está dirigiendo a hermanos en Cristo. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Versículo 1. Llegamos al versículo 9, ya lo hemos leído. Pasamos del versículo 9 al versículo 13. Pero, según su promesa, nosotros, los creyentes, está hablando, es Pedro el que habla, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Y en medio de estos dos versículos está el versículo 9 que hemos leído, no lo saquemos de contexto. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden su tardanza, sino que es paciente para vosotros. Por lo tanto, la interpretación natural, sin forzar el texto, sin torcer la escritura, que surge del texto es: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie de vosotros se pierda, versículo 13, sino que todos sus amados, el versículo 1, vengan al arrepentimiento. Y cuando todos los amados, cuando todos los creyentes, cuando todos los escogidos hayan sido salvados, porque el Señor en su paciencia espera que sean salvados, entonces se cumplirá la promesa de la segunda venida. Que la Escritura interpreta la Escritura. Si quieres que estos versículos digan nadie y diga todo, refiriéndose al 100% de la humanidad, tienes que forzar el texto y sacarlo de contexto. Mira, la expiación ilimitada no se puede sostener bíblicamente con estos versículos cuando los estudiamos en profundidad. Y si los queremos mantener diciendo que dicen que es el 100% de la humanidad, contradiríamos muchos de los otros versículos que hemos dicho, con lo que nuestra Biblia tendría errores, con lo que nuestra Biblia no sería inspirada, con lo que nuestra Biblia no sería la palabra de Dios. Ahora bien, ¿por qué chirrían tanto los oídos cuando escuchamos las palabras expiación limitada? Que parece que cogemos una pizarra con la uña y hacemos shh, y se nos ponen los vellos de punta. Y la respuesta es sencilla: porque no entendemos qué significa expiación limitada. Así que vamos a ver qué no significa expiación limitada. La palabra limitada en ningún momento está poniendo límites a Dios. La palabra limitada, de expiación limitada, en ningún momento está poniendo límites a Dios.
Los atributos de Dios, que sé que la señora lo estáis estudiando ahora, los atributos de Dios son perfectos. No se le puede poner ningún tipo de límite. El amor de Dios, la soberanía de Dios, la misericordia de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la ira santa de Dios, la bondad de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios y todos y cada uno de los atributos de Dios son perfectos. No hay nada en la creación que pueda limitarlos. Y la expiación limitada no está diciendo que Dios tiene límites en sus atributos. ¿Qué no significa expiación limitada? Las palabras expiación limitada no están poniendo límite al valor y mérito infinito de la expiación de Jesús en la cruz del Calvario. En ningún momento está poniendo límite al valor y al mérito de la expiación, del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso no es expiación limitada. Entonces, ¿cuál es la limitación de estas palabras? Expiación limitada. ¿Dónde está la limitación? La limitación surge en la aplicación de los beneficios de la expiación. Así de sencillo. En la aplicación de los beneficios de la expiación. Dice Isaías 49, versículos 9 al 11. Está hablando Dios. Dice, yo soy Dios. No hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, y dice Dios, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado y así lo haré. Si Dios quiere que nadie se pierda, Dios dice en su palabra que todo lo que quiere, Él realizará. Entonces, si Cristo murió por todo el mundo, el 100% de la humanidad se salvará porque lo que Él ha planeado, así lo hará. Si Dios en su soberana voluntad hubiese decretado salvar al 100% de la humanidad, en su soberanía perfecta podría haberlo hecho y nadie interrumpería su plan porque Él ha dicho que su propósito es establecido y todo lo que quiere, Él hará. Y además el valor infinito, el mérito infinito de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario podría limpiar sin problema de todo pecado a todo el mundo, a toda la humanidad. Pero Dios en su soberana voluntad decide no salvar al 100% de la humanidad. Él decide limitar su salvación a una muchedumbre en particular, a sus escogidos. El propio Señor Jesucristo lo dice de su propia muerte, Juan 10:15, yo doy mi vida por mis ovejas. No las doy por todo el mundo. Y ese es el sentido en el que la expiación de Cristo es limitada. Cristo murió por todos los hombres sin distinción, pero no por todos los hombres sin excepción. Repito, Cristo murió por todos los hombres sin distinción, judíos, gentiles, hombres, mujeres, amos, esclavos, pero no por todos los hombres sin excepción. Eso es expiación limitada. De manera que podemos estar de acuerdo con su definición, podemos estar en desacuerdo con su definición, pero por favor, no digamos que la expiación limitada es otra cosa distinta a lo que es la expiación limitada, para mantener una postura diferente. El Señor Jesús explica todo lo que estamos diciendo de una manera clara en el Evangelio de Juan. Juan 6, 36 al 39. Juan 6, 36 dice, pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Y dice, Juan 6, 36 al 39, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. ¿Cuál es la voluntad del Padre que le envió? Lo dice a continuación. Esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final.
Jesús no dice que el Padre le da a todos al 100% de la humanidad, sino que la voluntad del Padre hemos leído que en cuanto a la salvación por medio de la obra de Cristo, no se pierda ninguno de los que Él le ha dado. Juan capítulo 10, versículo 11. Juan 10, 11 dice Jesús, y es el Señor Jesús el que está hablando: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Más claro no se puede decir. No todo el mundo son ovejas. Hay ovejas y hay cabras, lo dice la palabra. Y el Señor Jesucristo no da su vida por las cabras, lo acaba de decir, sino que da su vida por las ovejas, da su vida por los que Dios le había dado, los que había escogido darle a su Hijo. Y si no te queda esto claro, ten cuidado, porque puede que no sea un problema de entendimiento, sino que sea un problema de dureza de corazón. Y nuevamente no digo yo esto, lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 24 al 29, porque los judíos estaban rodeando a Jesús y le dicen, los judíos al Señor Jesús, Juan 10, 24, dice, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Le están diciendo, no te andes con rodeo. Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Y Jesús le respondió, perdón, no me he explicado bien, a ver si os lo explico de otra manera. No, eso no dice el versículo. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre están dando testimonio de mí, pero vosotros no creéis, ¿por qué? Porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No hay duda de que Jesús estaba hablando claro. Le pidieron que hablara claramente, y Jesús les dijo, pero si es que hoy estoy hablando claramente. Hay dos grupos de personas, mis ovejas, los que creen, y los que no son mi oveja, los que no creen. Vosotros no creéis no porque me esté explicando mal, sino porque no sois de mi oveja. Y Jesús habló claramente al decir que Él vino a redimir solo a ese grupo de ovejas. Juan 17, del 1 al 11. Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, la autoridad de Cristo es sobre el 100% de la humanidad, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, y habiendo terminado la gloria que me diste habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. No dice a todos los hombres del mundo. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Les he dado las palabras que me diste. Las recibieron, las entendieron, porque en verdad salían de ti, y creyeron que tú me enviaste. Es decir, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, y las ovejas oyen, y las ovejas entienden. Seguimos leyendo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo,
sino por los que me has dado, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros. Saltamos al versículo 20. Mas no ruego por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No ora por toda la humanidad, por el 100% de la humanidad, sino por el resto de creyentes, de ovejas que creerían y que creerán en Él a lo largo del tiempo. Padre, quiero, versículo 24, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Solo los que el Padre le da al Hijo son redimidos para estar con el Hijo. Para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, solo las ovejas conocen a Cristo, al buen pastor. Yo te he conocido, y estos han conocido, las ovejas, que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Jesús no puede decir más claro que Él dio su vida, o vino a dar su vida en sacrificio, no para salvar a todos, sino para las ovejas que el Padre le dio. Y no puede ser más claro que Juan 6:39 dice que la voluntad del Padre es que todo lo que Él le ha dado a Cristo, de todo lo que Él le ha dado a Cristo no pierda nada, sino que lo resucitará en el día final. Así que los que se pierden es porque el Padre no se los ha dado al Hijo. La Biblia es clara al responder a la pregunta: ¿por quién murió Cristo? Cristo murió y pagó por el pecado de sus escogidos. He tratado de no argumentar nada, simplemente dejar que la Escritura sea la que en su contexto responda a la pregunta ¿por quién murió Cristo? Cristo no murió por todo el mundo, sino por su oveja. Hemos dejado claro que el concepto de expiación limitada no limita la obra de Cristo, no limita los atributos de Dios, sino que limita el alcance, los destinatarios de la expiación de Cristo. Pero si aún piensas que la expiación de Cristo fue ilimitada, aunque parezca un trabalenguas, eres tú el que está limitando a Dios. Porque si afirmas que Cristo murió por el pecado de todos, o estás diciendo que todo el mundo se va a salvar, lo cual es universalismo y es una herejía. O estás limitando el poder de Cristo, ya que dice, yo voy al cielo porque Cristo murió por mis pecados. Amén. No puedo ir de otra forma. Pero el que va al infierno tiene que pagar por la eternidad, por sus pecados. Así que si Cristo pagó por los pecados de todos, murió por todos en la cruz del Calvario, habría que pagar 2 veces por la misma culpa. No se está diciendo que no es suficiente la cruz, sino que Cristo ha pagado y ahora tú tienes que pagar porque estás condenado. Pero bueno, esto es argumentar. Hemos leído lo que dice la palabra, pero cuidado porque estás limitando el poder de Cristo. Tenemos que tener claro que el propósito de Dios al enviar a su Hijo a la cruz no fue hacer posible la salvación del ser humano, pero con la posibilidad de que fuera eficaz para algunos y no para otros. Entonces, ¿dónde está la eficacia de la sangre de Cristo? Dios diseñó la expiación para asegurar al 100% la salvación, no para hacer posible una salvación y que funcione o no. La razón por la que yo soy salvo, la razón por la que yo no soy condenado, es porque Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario y yo estoy exento de la paga. Así que el que va a la condenación no está exento de la paga de sus pecados porque sus pecados no han sido pagados en la cruz del Calvario. Ahora bien, y vamos terminando, si no tienes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, puedes estar haciéndote una pregunta. ¿Y cómo sé yo si soy uno de los escogidos? Puedes hacerte una pregunta. ¿Y si Dios no me ha escogido? Entonces yo estoy condenado sin opción ninguna a salvación. Mira, si te estás haciendo esta pregunta es una buena señal. Porque tu corazón no está siendo indiferente al Evangelio de Cristo.
sino que tu corazón está empezando a hacerse preguntas. Mira, la persona que va a la condenación no es alguien que busca a Cristo, pero como no es uno de los escogidos, por más que él lo busque y lo intente, no va a llegar a él, ¿no? Dice Juan 3:19, este es el juicio, dice la Reina Valera, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El que no se arrepiente y no cree es porque voluntariamente ama más a su pecado que a Dios. Es porque voluntariamente ha decidido amar más a su pecado, amar más a las tinieblas que a la luz. La Biblia no dice, solo hay salvación en Cristo. Arrepiéntete y cree, pero yo no sé si Dios te aceptará o no, porque si no eres uno de los elegidos. Eso no dice la Escritura. El Evangelio hace un llamamiento universal al arrepentimiento y a la fe. A todo el mundo, el 100% de la humanidad. Y dice Marcos 1:15 que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El llamado y el arrepentimiento, si no tienes a Cristo, es para ti. Hebreos 3:15 dice que si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no ames más a tu pecado que a la palabra de Dios, no ames más a las tinieblas que a la luz. Estás escuchando la verdad, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete y cree en la palabra predicada. Y Hechos 16:31 te dice, cree en el Señor Jesucristo y si eres uno de los escogidos, serás salvo. No dice eso, ¿a que no? Cree en el Señor Jesucristo y serás, con el 100% de seguridad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así que yo te ruego que ores a Dios, si no tienes a Cristo, desde tu sitio, para que Él te dé la fe para creer, y Dios gustosamente te salvará. No hay duda alguna. Y ya hemos leído un versículo que es de los de más ánimo puede darle a una persona en la vida. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Dice, y el que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. Cree en el Señor Jesucristo y ven a mí y no te echaré fuera de ningún modo. Y este de ningún modo es enfático en el original. De ningún modo, no hay posibilidad alguna, por mínima que sea, de que te eche fuera por otro motivo. Arrepiéntete, cree, ven a Cristo y serás salvo. Y esto tiene que traer una tranquilidad a nuestra vida. No tienes que preguntarte, ¿seré o no seré uno de los escogidos? No, no, no. Tienes la promesa de Cristo de que si crees en Él, si te arrepientes, si acudes a Cristo, si le pides perdón, si le confiesas como Señor y Salvador de tu vida, ten por 100% de seguridad que serás en ese mismo momento salvo. Y el buen pastor te recogerá como una de sus ovejas. Y a los que ya formamos parte de ese divino rebaño, vivamos vidas santas acorde a nuestro llamado. No nos cansemos de proclamar el Evangelio a todo el mundo. No desfallezcamos en continuamente predicarle a ese familiar que no se convierte, a ese amigo que es un impío, a esa persona que rechaza el Evangelio continuamente, que te toma por loco, que te insulta y que tú puedes decir, ah, claro, es que seguro que es uno de los que no es de los escogidos. No, no nos cansemos de predicar el Evangelio. La palabra de Dios nos manda ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque no sabemos si esa persona que te insulta, si esa persona que te toma por loco, si esa persona que te hace la vida imposible, es uno de sus escogido. Nadie hubiera dado un duro por Saulo de Tarso. Nadie hubiera dado un duro por el ladrón que se arrepintió in extremis en la cruz. Nadie en el mundo, y estoy hablando del 100% de la humanidad ahora, hubiera dado un duro por Juan Vicente Sánchez Morales.
Pero de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que toda gente de toda tribu, lengua y nación no se pierda, mas tenga vida eterna. A Él sea la gloria. Señor, te damos muchas gracias por la claridad de tu palabra. Señor, te damos muchas gracias por la perfección de tu gracia, la perfección de tu misericordia, la perfección de tu bondad, la perfección del sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias porque no había otra forma de que una eternidad de pecado pudiese ser lavada por obra, sino que tu Hijo Jesucristo, en aquellas malditas horas, cargó con la eternidad de pecado de todos los que vino a salvar, y solo Dios podía hacer eso. Gracias porque sin merecer nada, tú nos diste todo. Gracias por la sangre de tu Hijo Jesucristo que nos limpia de todo pecado, Señor. Ayúdanos a ser humildes en la recepción de tu palabra. Ayúdanos a, como se nos ha recordado también en esta mañana, a presentarnos como culto racional, con entendimiento, no dejándonos llevar por la emotividad, sino razonando lo que tú nos dices en las Escrituras. Por eso nos lo has dejado por escrito, Señor. Ayúdanos a no dejarnos mover por vientos de doctrina cualquiera, por emocionalismos, por novedades, por presión de los hombres, por lo que mi lógica humana me dice que es correcto, sino que ayúdanos a someternos a tu santa palabra, Señor, y que ella sea la que nos conforme a la imagen de tu Hijo, que ella sea la que nos guíe para conocer tu voluntad y que podamos, sin miedo, proclamarla firme a los que nos rodean, Señor. Y que lo hagamos todo, no para nosotros, no para decir que bien hablan, no para demostrar que llevamos razón y otros no, sino que con temor, con temblor, nos sometamos a tu palabra y busquemos en cada momento de darte la gloria y darte la honra que solo tú mereces. Esto oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.